días, chicos. Bienvenidos una vez más al curso de comunicación. Hoy trataremos un tema sobre la lingüística denominado los planos y las funciones del lenguaje. Bien, el propósito de nuestra sesión consiste en discriminar o diferenciar los planos del lenguaje y sus funciones. Después de observar el video, llegarás a realizar las siguientes actividades. Como ya sabes, debes elaborar un organizador del tema y por último resolver las preguntas de la práctica. Recuerda que ambas actividades me debes enviar al WhatsApp. Chicos, vamos a iniciar con el estudio del lenguaje, así que todos atentos. El lenguaje es considerado una facultad exclusivamente humana. ¿Qué quiere decir facultad? Que es una capacidad, es decir, que nosotros nacemos con eso, es algo innato. El lenguaje es algo natural y nosotros ya lo hemos adquirido en nuestros genes. Como ya sabemos, el lenguaje ocupa una parte de nuestro cerebro. Se ubica en el hemisferio izquierdo y ahí trabaja el lenguaje. Asimismo, es considerado un recurso o mecanismo que permite intercambiar información. En cambio, la lengua ya no es una facultad, sino es un sistema de signos, es un sistema lingüístico que utilizamos los seres humanos dentro de un contexto o grupo social. Por ejemplo, dentro de nuestro grupo social, nosotros dominamos lo que es la lengua española, en Estados Unidos el inglés, ¿no? Y cada uno o cada grupo social manejan signos diferentes. Estos signos están primero en nuestra mente, es decir, en el cerebro del ser humano. Por eso se dice que la lengua es abstracta, ¿ya? Porque se ubica en la mente del ser humano. Aquí estoy representando la lengua, ¿no? ¿Qué lengua? Loca, ¿no? Loca. De esta manera se representa la lengua. Y luego, miren, esta lengua pasa a ser hablado. Por esa razón, ahora vamos a ver qué es el habla. Es considerado el uso personal y articulado de la lengua. Es una forma de realizar a la lengua. El habla es algo concreto, porque ya lo podemos percibir a partir de dos formas. El habla lo puedo pronunciar, ¿ya? Puedo emitir sonidos, a partir de ello se materializa el habla, ¿no? O también lo puedo escribir de esta manera, ¿no? ¿Cuáles son las otras diferencias entre lengua y habla? La lengua es psíquica, porque es un proceso mental, solamente va a existir en el cerebro de cada uno. En cambio, el habla es psicofísica, ya que es perceptible, ya que se puede oír y se puede escribir. La lengua es social, porque permite la interacción entre las personas. El habla es individual. ¿Por qué es individual? Porque cada persona tiene una manera de articular, de pronunciar o de producir los sonidos. Construye de manera individual las palabras. La lengua es considerado latente porque está solamente en nuestro cerebro, pero no está realizada porque el habla recién lo va a llegar a materializar. El habla es considerado patente porque es material, ya que se oye y se llega a escribir. La lengua es más o menos fija porque como código es constante, tiene regularidades, aunque a veces se puede ver afectado, ¿no? Puede cambiar a través del tiempo, a través de los años, de los siglos. En cambio, el habla llega a ser variable. Ya es variada porque varía de persona en persona, ¿no? De persona a persona e incluso cambia en el desarrollo del propio individuo. Por ejemplo, la gramática de un niño es diferente a la gramática de un adulto. La lengua es duradera
es perdurable a través de los años y de los siglos. En cambio, el habla es una realización momentánea o pasajera que cada persona hace de la lengua en un contexto determinado. Entonces, jóvenes, no se olviden, la lengua es algo mental, abstracto. En cambio, el habla es físico, concreto, porque lo puedo pronunciar, lo puedo escuchar y lo puedo escribir. ¿De acuerdo? Entonces, chicos, tengamos en cuenta lo siguiente. Antes de emitir cualquier palabra, frase u oración, tú realizas un proceso mental, ya que formas en tu cerebro una cadena de sonidos. En este caso, esta cadena de sonidos están formando un signo y esta cadena de sonidos están asociados a una imagen mental, es decir, a un significado, ¿no es cierto? A este proceso se le denomina lengua. ¿Ya? Recuerden que la lengua llega a ser un sistema lingüístico, es un sistema de signos convencionales, es un acuerdo, ¿no? Tomado por un grupo social. Es abstracto porque está en la mente humana. Cuando esta lengua o este signo lo llego a pronunciar o a escribir, recién se convierte en habla. Ya no te olvides, cuando este signo, esta lengua lo pronuncio o lo escribo, se convierte en habla, se vuelve perceptible, es decir, lo puedo escuchar o lo puedo leer. De acuerdo, chicos, entonces recuerden que la lengua y el habla son dos planos del lenguaje completamente diferentes, ¿no? Uno se necesita del otro, ya son complementarios, son recíprocos. ¿Qué características posee el lenguaje? Es exclusivamente humano. El lenguaje es una propiedad que las otras especies vivas no han llegado a desarrollar. El lenguaje es de carácter innato, nace con el ser humano. Si ocurriera lo contrario, es decir, si fuera aprendido, no se podría explicar cómo los niños adquieren este complejo sistema en tan poco tiempo. El lenguaje es biplánico, es decir, posee dos planos complementarios, lengua y habla. Recuerda que estos dos planos son complementarios, son recíprocos, uno necesita del otro. El lenguaje es biarticulado, es decir, posee doble articulación. Para construir un mensaje lingüístico, sea la lengua que sea, se cumplen siempre dos momentos de articulación. La primera articulación está referido a los morfemas, que son unidades mínimas que aportan siempre un significado. Por ejemplo, en la palabra inhumanos observamos 4 morfemas, ¿no? El morfema lexical, que aporta el significado principal, que llega a ser humano, ¿no? Human significa humano. Antes de este morfema lexical se ubica el prefijo, que significa negación. Después del lexema están los morfemas gramaticales, que nos dan a conocer un significado que indica el género masculino y el número plural. La segunda articulación está referido a los fonemas, que son unidades mínimas fónicas sin significado. Aquí observamos una cadena de sonidos, ¿no?, de la palabra inhumanos. La cantidad de morfemas y fonemas es finita, pero la cantidad de mensajes que pueden producirse combinándolos es indefinida, es decir, es infinita. Las funciones del lenguaje tienen que ver con los usos y finalidades que se tienen en el proceso comunicativo. Estudiaremos dos tipos de funciones, las primarias o también denominadas básicas y las funciones secundarias. Las funciones primarias fueron planteadas por Karl Buller para establecer las tres relaciones principales, que son la de informar, la de expresar algún sentimiento o emoción y la última con respecto a quién se quiere influir. Iniciaremos con el primero, denominada la función representativa, referencial o informativa.
En esta función, el emisor trata sobre temas que ocurren en su realidad. Se manifiestan de una manera objetiva. En esta función, el elemento predominante es el referente, ¿ya? Este elemento comunicativo es el que domina en la función representativa. ¿Cuál es la intención principal que cumple esta función? Es la de informar, ¿no? ¿En qué textos vamos a observar este tipo de funciones? Vamos a observar en textos periodísticos, ya sean noticias, también podemos encontrar en crónicas o en textos científicos. Por ejemplo, dice, La fiesta del chivo es una afamada novela de Mario Vargas Llosa. Nos damos cuenta que esta oración está cumpliendo la función de informar. Lo mismo sucede en el siguiente ejemplo. El presidente prometió otra vez un aumento salarial para los docentes. La función emotiva, expresiva o sintomática. Esta función consiste en la expresión de las emociones, por ello posee carácter subjetivo, debido a que su principal fin es la opinión personal o punto de vista de quien habla. Si al ver a una chica bonita, tú dices, qué hermosa eres, ¿qué estás dando a conocer? Tu mundo interior, tu mundo subjetivo, ¿no? En la función emotiva predomina el elemento comunicativo, que es el emisor, ya que el emisor da a conocer sus emociones, sus sentimientos, sus estados de ánimo, sus deseos, sus dudas y sorpresas. Este tipo de función encontramos en las interjecciones y en las frases admirativas. Por ejemplo, ojalá que el joven me acepte. Aquí estoy expresando un deseo, ¿no? Mi mundo interior. Felizmente la educación es un derecho que muchos peruanos están valorando. En este ejemplo doy a conocer mi punto de vista respecto a algo. Con qué encantadores ojos me miras, querida Zoilita. ¿Qué estoy haciendo en esta oración? Estoy expresando más que nada un estado de una frase admirativa, ¿no? De admiración. La función apelativa conativa o exhortativa. Esta función trata de generar la atención del receptor para influir en su voluntad, ya sea provocando en él una respuesta positiva, negativa, o tal vez una respuesta neutra frente al mensaje. Por ejemplo, si al ver una chica, alguien le dice arriba las manos, para la chica, esta expresión es una señal, es una llamada de atención a la que ella debe responder con una reacción verbal o no verbal. Por esa razón se dice que esta función también es de carácter imperativo. En esta función el elemento predominante es el receptor, ya que al receptor vas a llegar a persuadir para que actúe o no frente a ello. En este caso, la intención es de dar a conocer mandatos, súplicas o interrogantes. ¿En qué textos encontramos este tipo de función? En textos publicitarios, ya saben que en este tipo de textos se trata de persuadir al receptor, convencer al receptor para comprar un determinado producto. También encontramos en las oraciones imperativas e interrogativas. Por ejemplo, si yo digo no fumar, estoy influyendo ¿a quién? Al receptor, ¿no? Sé bueno, hijo mío. ¿A quién me estoy dirigiendo? A hijo mío, que llega a ser el receptor, ¿no? La segunda persona. ¿Podrías callarte? En este caso que estoy dando a conocer, una súplica, ¿no? Doy a conocer un pedido. Las funciones secundarias fueron añadidas por Roman Jakobson. Él establece tres funciones complementarias que son la función fática o de contacto, la función estética y la metalingüística. Iniciaremos con la fática o de contacto. Esta función consiste en expresiones que inician, continúan, mantienen o terminan una comunicación.
En esta función destaca un elemento comunicativo llamado canal. La función fática utiliza el lenguaje para cerciorarse del correcto funcionamiento del canal, tanto en el inicio o cuando mantiene la comunicación, cuando se interrumpe o finaliza, ¿no? Encontramos más que nada esta función en saludos y despedidas. La función fática llega a establecer el contacto, ¿no? Para ello puedo emplear las expresiones aló, sí, diga, hola, ¿cómo estás? También indica que ya se estableció el contacto, ¿no? Cuando también digo la palabra diga. Esta función también informa que el canal establece una comunicación perfecta y fluida. Cuando digo ya, claro, sí, ok. Asimismo, esta función prolonga el contacto, ¿no? Hace que se mantenga el contacto. Por ejemplo, cuando digo sigue, continúa, continúa. ¿Qué más hace esta función? Interrumpe el contacto. Por ejemplo, cuando digo un momento, por favor. Asimismo, hace que la comunicación se finalice. Por ejemplo, cuando digo chao, nos vemos o adiós. La función poética o estética consiste en el embellecimiento de lo que decimos. En esta función destaca un elemento comunicativo llamado mensaje. ¿Por qué el mensaje? Ya que en esta función se usa el lenguaje para crear un mensaje con valor de obra de arte, con la intención de embellecer, sorprender y causar extrañeza. Esta función lo encontramos más que nada en textos poéticos, en refranes, en dichos y en canciones. Por ejemplo, cuando digo, tu amor es como una flor sedienta en el desierto y yo soy la lluvia que cae del cielo. Estamos observando aquí un recurso expresivo, un recurso lingüístico que empleó, ¿no?, el autor, que es el símil. ¿Te das cuenta? Por esa razón, esta expresión es bella, es hermosa y cumple la función de ser estética. ¿Recibirás mi cariño? ¿Seguirás en el páramo seco de tu desdén? Acéptame con el corazón abierto y hagamos juntos de la mano un Edén. Somos libres, seámoslo siempre. ¿Te das cuenta que en los 4 ejemplos mencionados, el mensaje deja de ser algo simple? Deja de ser un simple factor de comunicación para convertirse en el referente de sí mismo, en el objeto de su atención. Ya aquí nos damos cuenta también que se emplea la lengua superestándar, ¿no? El lenguaje superestándar, un lenguaje culto con la intención de causar belleza en el lector. La función metalingüística consiste en expresiones que definen, explican, aclaran o comparan aspectos del propio lenguaje. Es aquella que utilizamos con el afán de conocer mejor nuestra lengua o nuestra gramática. El elemento que destaca en esta función es el código, ya que el código es la lengua en sí, ¿no? Se utiliza el código para analizar el mismo código, es decir, se utiliza el lenguaje para analizar el mismo lenguaje. Encontramos esta función más que nada en textos de gramática. Por ejemplo, tenemos 5 fonemas vocálicos en el castellano. Me doy cuenta que aquí estoy hablando de la misma gramática, ¿no? La gramática como estructura de toda lengua no falta en ningún sistema lingüístico. En la estructura oracional del castellano, el sujeto puede ser tácito. Te das cuenta que en estas oraciones se está hablando del mismo lenguaje, de la misma gramática. La palabra niños presenta 2 morfemas flexivos simples, uno de género y el otro de número. También nos está hablando de la misma lengua, de nuestra gramática, ¿no? Entonces, chicos, recuerden que esta es la función en la que el lenguaje habla de sí mismo, ¿de acuerdo?
Muy bien, jóvenes, ahora vamos a resolver algunos ejercicios propuestos. Este fragmento pertenece a la novela País de Jauja, cuyo autor es Edgardo Rivera Martínez. Falleció en el año 2018. Nació en Jauja este personaje, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? Jauja, ciudad en la Sierra Central del Perú, dio lugar en el siglo XVI por su clima y la riqueza de su valle a la leyenda de un país de abundancia y felicidad. Observo que en este texto se ha hecho uso de algunas palabras, ¿no? Para hacer uso más que nada de la lengua. ¿Qué nos dice la primera pregunta? El texto anterior constituye un caso de comunicación humana. A ver, chicos, vamos a recordar las clases de comunicación, ¿ya? Por las palabras empleadas nos damos cuenta que es una comunicación verbal, ¿ya? Es una comunicación verbal. Y estas palabras llegan a nosotros a través de la visión, ¿ya? A través de la visión y a través de las grafías que se emplean. Por lo tanto, emplea una comunicación humana verbal visuográfica. La pregunta número 2. En el texto en referencia, la función del lenguaje que destaca es la denominada. Este texto nos está informando sobre Jauja, ¿no? Nos está dando a conocer una información clara y directa. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la función representativa. Recuerda que esta función cumple la intención de informar hechos objetivos. También puede destacar la función expresiva, pero date cuenta que la función expresiva da a conocer el mundo subjetivo del escritor, del personaje. Pero la pregunta te dice qué función está destacando, ¿ya? Y la que destaca es la función representativa. Pregunta número 3. Escriba la función del lenguaje que predomina en los siguientes enunciados. Morfológicamente, el castellano es flexivo. Nos damos cuenta que aquí el lenguaje nos está hablando sobre la misma lengua, ¿no? Sobre nuestra gramática. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la función metalingüística. Cuidado, hombres trabajando. Aquí nos damos cuenta que trata de apelar al receptor para que actúe frente a ello. Nos referimos a la función apelativa. Felizmente, ella me aceptó. En este caso estamos viendo que el emisor está expresando un sentimiento o una emoción, ¿no? Entonces nos referimos a la función expresiva. El poder legislativo promulga leyes. El emisor tiene por objetivo informar un hecho real, un hecho de una acción directa. Por lo tanto, estamos hablando de la función representativa. Los adverbios son categorías lexicales invariables en el castellano y funcionan como complemento circunstancial. En el enunciado predomina la función del lenguaje denominada. Nos damos cuenta que nos habla sobre los adverbios. En sí nos habla sobre la gramática. Entonces, cuando empleamos el lenguaje para hablar del mismo lenguaje, estamos empleando la función metalingüística. En los enunciados, lleven sus pertenencias. La selección peruana de fútbol jugó contra Paraguay y que viva el equipo de todos. Predominan respectivamente las funciones del lenguaje denominadas. A ver, analizamos la primera oración que nos dice, lleven sus pertenencias. ¿A quién está apelando? Al receptor, ¿no? Es decir, está tratando de persuadir al receptor para que actúe frente al lenguaje. Nos estamos refiriendo a la función apelativa. La selección peruana de fútbol jugó contra Paraguay.
nos está dando a conocer un hecho real, nos informa, entonces sería una función representativa. Y por último, que viva el equipo de todos, nos está dando a conocer una emoción, ¿no? Un sentimiento. Entonces, nos referimos a la función expresiva. Mi respuesta es la letra A. En referencia a las funciones del lenguaje, elija la opción correcta para las preguntas 6 y 7. Mi vida es un campo erial. En esta oración predomina la función poética o estética, ya que se está dando a conocer un mensaje en donde se emplean recursos estilísticos, ¿no? Figuras literarias. Está tratando de embellecer una expresión. Ya está comparando, en este caso de manera indirecta, la vida de una persona con el campo erial. Joven, pida permiso para salir. Me estoy dirigiendo a una persona, al receptor que es joven, para ver si actúa o no frente a ello. Entonces estoy tratando de persuadir al receptor. Nos referimos a la función apelativa. Papá, ¿me escuchas? ¿Estás? ¿Qué estoy haciendo al tratar de hacer estas preguntas? Estoy haciendo de que el canal tenga un buen funcionamiento para ver si funciona o no bien el canal. Entonces, ¿qué función está referido al canal? A ver, chicos, acuérdense. Muy bien, la función fática o de contacto, ¿no? ¿Qué hace esta función? Que la comunicación continúe, se mantenga o concluya, ¿no? ¿Habrá cambios con el referéndum? En este caso estoy actuando frente al receptor. Por lo tanto, estamos hablando de la función apelativa. Me dirijo al receptor. La palabra fútbol tiene acento grave. Estoy hablando del mismo lenguaje, ¿te das cuenta? El lenguaje habla sobre el mismo lenguaje, sobre la misma gramática. Por lo tanto, nos referimos a la función metalingüística. Ahora sí, resolvemos la pregunta 6. Identifique las oraciones donde predomina la función apelativa del lenguaje. Entonces, mi respuesta es el 2 y el 4, ¿no? La letra B. Señale las alternativas que se vinculan con las funciones complementarias del lenguaje. Recordemos, las funciones complementarias o secundarias del lenguaje son la función poética, la función fática o de contacto y la función metalingüística. Entonces vamos, ¿qué oraciones tienen esas funciones? Vamos, ¿qué oraciones? A ver, observamos, chicos. Muy bien, la poética tiene el 1, la fática el 3 y la metalingüística el número 5. Mi respuesta, ¿cuál es? El 1, el 3 y el 5. La D sería mi respuesta. Si estuviera conmigo, como estás en mi mente. En el enunciado predomina la función del lenguaje denominado. En esta oración, el emisor está dando a conocer sus sentimientos y sus emociones, su mundo subjetivo. Por lo tanto, la función que predomina es la expresiva o emotiva. 9. Señale las funciones que predominen respectivamente en cada oración. El lingüista explicó la evolución del castellano. Y la otra que dice, eres como la noche callada y constelada. Empezamos desde la segunda oración. Aquí nos dice que está comparando, ¿no? Está empleando una figura literaria llamada símil. Nos está dando a conocer un mensaje poético, ¿ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando de la función poética. Ahora vamos, dice, el lingüista explicó la evolución del castellano. Aquí no nos está hablando netamente del lenguaje, de la gramática en sí, sino nos está dando a conocer
una información real, ¿no? No nos habla de la evolución del castellano, sino netamente del lingüista. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a la función representativa, porque aquí nos da a conocer una información clara y directa. Mi respuesta sería la letra C, representativa y poética. Estimado estudiante, si tienes alguna duda del tema tratado, podré apoyarte a partir de las 4 de la tarde. Que tengas un buen día.